Bien, muy buenas noches. Les saluda Jorge Sobero Blanco, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean todos ustedes bienvenidos al webinar La Junta de Resolución de Disputas en Obras Públicas, del programa de especialización en gestión de las contrataciones de obras públicas organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa está diseñado para que puedas gestionar la ejecución de las políticas públicas de modo que desarrolles conocimiento y competencias especiales para manejar el presupuesto, valorizaciones y negociación. Te invitamos a participar del inicio de clases que será próximamente. Aprovecho para mencionar que el webinar está siendo transmitido en vivo vía YouTube de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sabemos que su aprendizaje es importante. Por ello, los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente, descuentos exclusivos relacionados al curso. Les recuerdo también que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. Genial. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la exposición de Reiner Solís Villanueva por un lapso de 45 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar La Junta de Resolución de Disputas en Obras Públicas a cargo de Reiner Solís Villanueva, quien tengo el gusto de presentar. Él es perito adjudicador en la Junta de Resolución de Disputas, gerente en Anetric Consultores y el grupo Regiam, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, director del Círculo Latinoamericano de Peritos en Construcción, CLAPEC, árbitro y consultor en el sector de infraestructura, miembro de la Dispute Resolution Board Foundation y la American Association of Cost Engineering International, especialista en contrataciones con el Estado, BIRF, BID, KICA, doctor en Ingeniería y magíster en Gerencia de Proyectos por la Universidad Nacional Federico Villarreal, ingeniero por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muy buenas noches. Voy a compartir. Buenas noches. ¿Ven la diapositiva? Muy bien. Buenas noches a todos. Espero que estén viendo las diapositivas, si me confirman. Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y a la exposición en este tema en el marco del programa de especialización en gestión de contrataciones de obras públicas. Un aspecto positivo en la actual pandemia es que las empresas han tenido un incremento significativo en absorción y asimilación de tecnologías que están ayudando a evolucionar este rubro, cosa muy esperada en este sector desde hace muchos años, que ha sido marcada por una baja industrialización. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la problemática que actual existe en las obras públicas. Estas obras nacen de un expediente técnico, el cual es una expresión en papeles de un futuro que no existe y que se va ajustando a una realidad dinámica de la obra y que dependiendo del tipo de proyecto, este alcance tiene un porcentaje de error, porque la ingeniería es muestreal. Un expediente técnico no solo expresa el cómo se va a hacer la obra, el alcance técnico, sino también en qué condiciones se va a hacer la obra respecto a las condiciones climatológicas horarias necesarias para estimar el plazo de un contrato, considerando todos los impactos posibles que tienen la característica de variar en forma dinámica. El margen de error del expediente técnico depende también de la inversión tecnológica y económica que se te realice el propietario del proyecto en su expediente técnico. Por lo tanto, es posible que siempre existan desviaciones entre el escenario hipotético propuesto por el expediente técnico de contrato con la realidad ejecutable. Y el tamaño de estas desviaciones, que pueden ser compensables o no compensables, además de lo indicado, está sujeto a hechos inesperados e imprevisibles, como por ejemplo el efecto COVID-19. Dentro de todo este marco expresado, aparece
en el escenario para resolver esta problemática algunos medios de resolución de conflictos especiales que han aparecido de manera muy interesante. Es el caso en las obras públicas, la Junta de Resolución de Disputas, conocido también como Dispute Boards. El caso de la Junta de Resolución de Disputas peruana, en base a mi experiencia, se ha convertido en un medio de resolución de conflictos especial que tiene la característica de ser una justicia rápida, una justicia de 9 semanas, le llamo yo, una justicia aproximada, ¿no? Una justicia gruesa. No es una justicia fina, de detalle como el arbitraje, pero la Junta de Resolución de Disputas peruana tiene características especiales. Es un dispute board permanente, que tiene la característica de ser preventiva al conflicto, consultiva y, finalmente, decisoria, que responde a un procedimiento de alerta de disputas, que es proactivo y contemporáneo, como vamos a ver a lo largo de la explicación. Se cumple siempre esta frase conocida: al adjudicador no le cuentan la película, él está dentro de la película. El arbitraje se ve la verdad construida por las partes. No es el caso de la JRD. La Junta de Resolución de Disputas se convierte en un medio de solución de controversias rápido, oportuno, que fomenta la continuidad de la obra. La Junta de Resolución de Disputas, conforme lo indicado, es un medio de resolución de conflictos distinto al arbitraje. No es un mini arbitraje. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. El arbitraje es una justicia fina, de detalle, donde se pueden actuar interrogatorios, testigos, pericias y otros medios probatorios ex post al conflicto. En cambio, la JRD tiene sus propias cualidades que lo hacen diferente, ¿no? Examinemos algunas, por ejemplo. El artículo 45.36 de la Ley de Contrataciones del Estado dice: si como resultado de un proceso arbitral se conoce algún monto a pagar al proveedor contratista, el pago por parte de la entidad debe efectuarse junto con la liquidación todavía o la conclusión del contrato. A su vez, el artículo 250.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones nos dice: la decisión de la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes, desde su notificación, ¿no? Ninguna autoridad arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas, conforme a lo indicado, es un medio de conflictos distinto al arbitraje. La fortaleza del arbitraje es que es una justicia fina, de detalle, donde se pueden actuar interrogatorios, testigos, pericias y otros medios probatorios ex post al conflicto. Sin embargo, su debilidad es el factor tiempo. Por el contrario, la Junta de Resolución de Disputas, en lo que respecta a la parte decisoria, es una justicia de 9 semanas aproximadamente. La JRD peruana tiene 3 características especiales, como habíamos dicho: preventiva del conflicto, consultiva porque absuelve consultas no vinculadas de las partes, y es decisoria, destacando que el tiempo de la decisión es 15 días hábiles después de la última audiencia. La característica preventiva y consultiva de la resolución de este conflicto por medio de la JRD hace que este mecanismo actúe también como un engranaje dentro del sistema de desarrollo de la obra. Esto pone en el escenario que el rol principal de la JRD en la importancia de su acción preventiva y consultiva es mayor a su acción decisoria. Si los adjudicadores y las partes asumen su rol y entienden la importancia de este medio de resolución de conflictos, la Junta de Resolución de Disputas actuará como un engranaje dentro del sistema de desarrollo de la obra. Esto nos puede llevar a una nueva perspectiva, que la acción decisoria de la JRD no es su rol principal, sino subsidiaria a la acción preventiva y consultiva. Por ello es importante que se difunda este medio de resolución de conflictos en el caso de obras, a fin de promover el conocimiento y la experiencia en este proceso, y que los centros sean muy rigurosos en la capacitación de los futuros adjudicadores y un compromiso de los que ya tienen experiencia en trasladar sus conocimientos y recomendaciones a los futuros profesionales que tengan interés en formar parte de este medio de resolución de conflictos. Los adjudicadores tienen que tener un amplio bagaje de habilidades de mediación. Esto significa que los adjudicadores, además de sus capacidades de conocimiento técnico y el conocimiento normativo,
es muy importante y muy relevante el manejo de cualidades blandas que deben tener los adjudicadores respecto a la gestión del conflicto. Ser proactivos, saber escuchar, expresarse, cualidades de mediador, conciliador y persuasión son muy, muy importantes para desarrollar con éxito su labor preventiva. Antes de empezar, recomendar a los futuros adjudicadores y a las partes que hacen uso de este medio de resolución de conflictos que fortalezcan su capacidad, su experiencia, su conocimiento, ¿no? A través de la capacitación normativa en la gestión de este medio de resolución de conflictos. Recordar que dominar la gestión del conflicto es muy, muy relevante para ser adjudicador. Gracias por la invitación a la exposición de este tema en el marco del programa de especialización en gestión de contrataciones de obras públicas y comenzamos con la exposición. Voy a maximizar mi diapositiva. Muy bien. Vamos a maximizar la pantalla. Muy bien. Muy bien, ya lo tenemos acá. Vamos a maximizar la pantalla para comenzar. ¿Cómo deben resolverse las disputas en la construcción? Las controversias cuestan. Las controversias tienen un análisis de eficiencia, donde la curva de influencia muestra que hay una relación directa entre el tiempo y el costo en la solución de las disputas, donde a mayor tiempo en la solución de las disputas, mayor costo, como se puede observar en la curva siguiente. ¿Qué es un dispute board? Que en ley peruana es la Junta de Resolución de Disputas. Se trata de un mecanismo de solución de controversias en que un panel de expertos independientes son nombrados por las partes de un contrato para que resuelvan las controversias que se presentan durante la ejecución del proyecto. Los dispute boards a nivel mundial son conocidos también como paneles de solución de disputas, mesas de resolución de controversias y en el caso peruano como Junta de Resolución de Disputas. Humberto Podetti, un juez argentino, nos dice que dirimir todas las divergencias que se planteen simultáneamente en un contrato debe ser durante su ocurrencia, durante el tiempo de vida del contrato. A diferencia del arbitraje, en todos los casos en la Junta de Resolución de Disputas, la decisión sobre las divergencias, sobre las controversias, se resuelven dentro de la vida del contrato. Tipo de dispute board a nivel mundial. Según su fuerza vinculante, los dispute board pueden ser dispute review board, que solo da recomendaciones. No es vinculante, debiendo ser consensuada su adopción. Existen las DAB, los Dispute Adjudication Board. Estos dispute boards emiten decisiones acerca de cualquier desaveniencia que pueda ser planteada. Y existen los Combined Dispute Board, que emiten recomendaciones con respecto a cualquier desaveniencia y también toman decisiones. Según el mandato, los dispute board pueden ser standing board, es decir, se establecen desde el inicio del contrato, o pueden ser ad hoc, es decir, se constituyen solo para controversias específicas. En el caso de la ley peruana, los dispute boards son permanentes. Antecedentes históricos de este medio de resolución de conflictos a nivel internacional. Profesor, disculpe, indican que está avanzando las diapositivas, por favor, porque solamente se visualiza el CV. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Por favor, profesor. Hay una muy pequeña falla técnica. Sí, una pequeña compartir. Ahora se ve la diapositiva, ¿no es cierto? Ahora sí. Muy bien. Entonces, antecedentes históricos de este medio de resolución de conflictos a nivel internacional. Voy a ampliar la pantalla para que se vea completa. Entonces, datan desde 1960. Se construyó la primera central hidroeléctrica en Estados Unidos haciendo uso de este medio de resolución de conflictos, de una DAP. El túnel Eisenhower, 1975.
Honduras ya aplicaba este medio de resolución de conflictos desde 1980. El primer ejemplo fue la construcción de la hidroeléctrica del Cajón. Proyecto de expansión del Canal de Panamá en 2 fases. La fase del 2006 al 2013 se llevó a cabo con una Junta de Resolución de Disputas, una DAP, un Dispute Adjudication Board. La central hidroeléctrica de San Antonio, el sistema de drenaje de San Juan Chimbas y finalmente un ejemplo es los Juegos Panamericanos realizados en 2017 y terminados con éxito. Hoy en día, los centros que administran este medio de resolución de conflictos en el Perú tienen y están llevando a cabo constantemente este medio de resolución de conflictos e instalando juntas de resolución de disputas. ¿Qué beneficios tiene un dispute board? Prevención, solución del conflicto. Es un proceso en tiempo real. A los adjudicadores no le cuentan la película. Ellos ven la verdad verdadera, no la verdad construida por las partes. Entonces, una de sus misiones de los adjudicadores es evitar o resolver, es evitar el conflicto antes de, ¿no? Analizar el reclamo y evitar que este reclamo se convierta en una controversia, en una disputa que tenga que solucionar por una actuación informal. Y es llevado por profesionales que conocen a profundidad el contrato y su ejecución. Principales beneficios. Son permanentes en el caso peruano. Es un acompañamiento en tiempo real. Se organizan desde el comienzo del contrato y continúan su función a lo largo de toda su duración, proporcionando un control al conflicto en tiempo real. Cuando el reclamo inicial se convierte en una solicitud de decisión, en una controversia, ya los adjudicadores tienen mapeado el conflicto desde su origen. Intervención temprana, porque estaban involucrados desde el inicio del contrato. El Dispute Board tiene la capacidad de intervenir temprano y proponer soluciones. Y esto lo convierte en la naturaleza preventiva. No solo es una herramienta para tratar los conflictos, no solo es una herramienta para solucionar controversias, sino para tratar las discordias iniciales, los reclamos iniciales, y estos no llegan a convertirse en controversias, ¿no? Entonces, se previenen las disputas, y esto se hace a través de la experiencia que los adjudicadores pueden dar a las partes y la observancia de los problemas potenciales a futuro. Reducción de demora y sobrecostos. El Dispute Board contribuye a reducir demoras en la ejecución de los proyectos, evitando sobrecostos. Rapidez. Permite solucionar las controversias de la forma más rápida y oportuna en comparación con otros mecanismos. Y evita las interferencias. Este medio de resolución de conflictos fomenta la continuidad de la obra sin que ésta se paralice. Finalmente, dentro de sus principales beneficios tenemos la especialización. Este medio debe ser llevado por expertos en la gestión del conflicto que tengan conocimiento en obras. ¿Cómo es la gestión en un dispute board? Ex ante. Se tiene que trabajar en instancias tempranas, alertas antes que se produzcan la disputa. Los adjudicadores visitan la obra, en este caso estamos haciendo visitas virtuales, con los medios tecnológicos como drones, filmaciones, fotos. Y uno de los principales análisis que hacen Dispute Board es una mirada prospectiva hacia adelante. Es una mirada prospectiva sobre los problemas potenciales que puedan ocurrir. Los contratistas y las entidades son muy capaces de mirar a futuro, de poder hacer un análisis potencial de la problemática del expediente técnico, de la problemática de permisos, de lo que la dinámica de la obra impone para poder expresar a futuro lo que puede suceder. Y esta mirada prospectiva puede ayudar a identificar los problemas potenciales, apoyados por un plan de gestión de riesgos adecuado. Entonces, el Dispute Board trabaja en instancias tempranas y alerta antes que se produzcan las disputas. Y este es el core de este medio de resolución de conflictos. Los adjudicadores son personas capacitadas que plantean las preguntas necesarias a las partes para que puedan identificar los problemas potenciales a futuro. Sabiendo... Profesor, disculpe, se quedó en la BPT congelada en antecedentes históricos, no está avanzando.
Muy bien, vamos a, de repente, por el ancho de banda, vamos a nuevamente Hay que, hay compartir. que, hay que avanzar las PPTs. Sí, Eso, estoy Reine, por favor, comparta la pantalla completa, no la ventana, para evitar ese inconveniente. Ok, vamos a compartir la pantalla completa. Exacto. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? Muy bien. Ahora sí, Preséntelo, por favor. perfecto. ¿Cómo es la gestión en un dispute board? Exacto. Trabaja en instancias tempranas. Alerta antes que se produzcan las disputas. Vamos a agrandarla, ¿no? Entonces, la mirada prospectiva de los posibles problemas potenciales a futuro es muy importante para poder identificar los problemas y tomar acciones para que estos problemas potenciales no se produzcan y las partes colaborativamente y proactivamente participen activamente absolviendo consultas y funcionando como un mecanismo de prevención. Según la ley de contrataciones, el principio de eficacia y eficiencia, de poder tratar en forma proactiva los problemas en obra son importantes para que las partes puedan solucionar los futuros problemas impuestos a veces por la misma dinámica de la obra. ¿Dónde se trabaja? Se trabaja en obra. Se trabaja durante la ejecución de la obra con sucesos contemporáneos. Los dispute boards se dice que tienen una presencia invisible. Es cierto que hay visitas virtuales o visitas reales, pero durante todo ese tiempo los dispute boards examinan el expediente técnico, son parte del engranaje del desarrollo de la obra. Se les llama presencia invisible. Y esto hace que el análisis de las dificultades sea contemporáneo. Es decir, permite un análisis contemporáneo de lo acontecido y siempre con una mirada prospectiva, con una solución hacia el futuro. Es decir, una mirada preventiva. Además que las partes pueden hacer consultas en forma conjunta para que este medio de resolución de conflictos absuelva estas consultas. Entonces, el tratamiento del reclamo inicial pasa por una participación proactiva y una actuación contemporánea de los adjudicadores. Gestión del arbitraje. ¿Cómo es la gestión en un arbitraje a comparación de este medio de resolución de conflictos? En el arbitraje, por ejemplo, la actuación siempre es exposta al conflicto, es adversarial, es reactiva. La mirada no es prospectiva, sino es todo lo contrario. Siempre será una mirada retrospectiva porque lo que quieren es tomar una decisión, ¿no es cierto? Se trabaja fuera de la obra analizando los problemas a través de documentos. Y siempre es una mirada retrospectiva, un análisis forénsico, ¿no? No existe la mirada prospectiva, solo decide sobre lo que plantean las partes y las partes construyen la verdad a través de los medios probatorios. Esa es la característica de un tribunal arbitral. En cambio, el dispute board, como pueden verificar, tiene algo adicional a esa parte decisoria. Vemos el lado derecho, por ejemplo. En un tribunal arbitral están concentrados en tomar una decisión, solucionar la controversia. En un dispute board, y que se aplica también en la ley peruana, la Junta de Resolución de Disputas, la concentración mayor no va en esta tercera etapa que es decidir, sino la concentración mayor va en la parte evitar y prevenir. Es decir, el trabajo de este medio de resolución de conflictos con las partes es hacer en conjunto un análisis de alertas tempranas y de riesgos. Mirar prospectivamente hacia el futuro, miren, ¿no? De problemas potenciales, de futuras prevención de desacuerdos, ¿no? No exactamente analizar la controversia, sino el inicio de los desacuerdos. Esta demora de la entidad en resolver una prestación adicional puede traer problemas a futuros en este punto B de la obra. Sí, entonces se está identificando un problema y se está invocando a las partes a que actúen proactivamente de lo que a futuro puede producirse. Entonces, se previene un futuro desacuerdo, se identifican los problemas potenciales. Es un trabajo mucho más importante que la misma actividad decisoria. Entonces, el trabajo del desacuerdo, de los reclamos, pasa por evitar que estos sucedan, pasa por prevenirlos y tratar de solucionar estos desacuerdos que todavía no se han convertido en controversias. Es decir, se previenen en controversias. Si todo esto fracasa, la JRD pasa a su acción decisoria.
Hasta ahí funcionó como un engranaje el parte de la obra, pero si todo este mecanismo, entre comillas, y esta actuación informal, entre comillas, de prevención del desacuerdo fracasa, pasa a la etapa 3, a la decisión. Las partes pueden solicitar a la JRD que decida sobre una controversia. ¿Cuál es la característica y la diferencia de esta decisión de la JRD con la decisión en el tribunal arbitral? Que la JRD decide en aproximadamente 9 semanas, ¿no? De la última audiencia, 15 días hábiles más tiene que tomar su decisión. Si comparamos con los tiempos que se emite un laudo arbitral, podemos encontrar muchas diferencias. La decisión de esta controversia dentro de este medio de resolución de conflictos va a ser necesariamente dentro de la vida de la obra, dentro del plazo de ejecución de la obra, a diferencia del arbitraje. Entonces, vemos que el enfoque tiene dos características. El primer enfoque analiza desde la génesis del problema. Los adjudicadores han leído el expediente técnico, han leído el contrato antes que haya conflicto, han mirado hacia el futuro, han tenido una mirada prospectiva para identificar todos los problemas potenciales que existen o que puedan identificar momento a momento conforme avance la dinámica de la obra, para evitar la controversia. Buscan evitar la controversia. En cambio, en el arbitraje se parte de la controversia. Dentro de la JRD, la controversia es la tercera etapa, es la solicitud de decisión final. El mayor trabajo es en trabajar proactivamente para evitar que los reclamos se conviertan en controversias. En el caso del arbitraje es al revés, se parte la controversia, ¿no? Hasta emitir un laudo sobre los petitorios del contratista que acusó que están en controversia. Dispute Boards asiste en la prevención de disputas y para hacer esto tiene que ser proactivo. Tiene que invitar a las partes a que tengan voluntad de solucionar los problemas y que ya están identificados. Asiste en mantener comunicación y relaciones. Hay que saber escuchar y sobre todo hay que saber hacer las preguntas adecuadas sobre los problemas potenciales a futuro. Los Dispute Board están familiarizados con el proyecto. Los adjudicadores conocen el contrato, el expediente técnico, conocen a detalle la ejecución de la obra y las posibles desviaciones que puedan existir frente a la dinámica real de la obra con el escenario contrafactual planteado por el expediente técnico, el escenario hipotético. Y si este medio de tratamiento del reclamo fracasa y esto se convierte en controversia, tienen que emitir decisiones rápidas. La Junta de Resolución de Disputas actúa en su etapa decisoria. Comparamos con el arbitraje. El arbitraje se inicia una vez que ya la disputa existe y es reactivo, es adversarial, es un enfrentamiento de relaciones y el tribunal no está familiarizado con el proyecto. Por lo tanto, los resultados van a ser más lentos y por lo general no son dentro de la vida de la obra, dentro del plazo de ejecución de la obra, sino cuando la obra ya terminó. Según la estadística de la Dispute Resolution Board Foundation, entre 1982 y el 2017, los Dispute Board se han utilizado en al menos 2.700 proyectos de construcción en todo el mundo, con un valor aproximado de 270.000 millones de dólares. Se estima que actualmente, cada año, más de 200 proyectos de construcción de envergadura se ejecutan con los Dispute Boards. La industria de la construcción está desarrollando un interés considerable por este medio de resolución de conflictos, pues las cifras muestran que son excepcionalmente efectivos, teniendo que más del 95% de las recomendaciones o decisiones de la base de datos no han pasado un mayor arbitraje, un litigio. Y esto puede generar un ahorro sustancial de tiempo y costo para las partes. Y para eso hace falta estas tres cualidades en este medio de resolución de conflictos. Experiencia. Es muy importante que los adjudicadores y las partes tengan experiencia y conozcan este medio de resolución de conflictos. Independencia y actúen con eficiencia. Organismos que internacionalmente recomiendan el uso de los Dispute Boards. Tenemos la Dispute Resolution Board Foundation, la ACC,
los CONFIDIC y el Instituto de Ingenieros Civiles, y la ACE, ¿no? La Asociación Americana de Ingenieros de Costos, la ACE International. ¿Cómo es el Dispute Board en el Perú? En el Perú existe la Directiva 12 de 2019 y la Ley de Contrataciones del Estado, que imponen este medio de resolución de conflictos, ¿no?, dentro de su marco normativo. La Directiva 12 de 2019 establece por resolución los detalles de la aplicación de la Junta de Resolución de Disputas. Ha salido publicado el año pasado, a finales de noviembre, el Decreto Supremo 250-2020, que incorpora la Junta de Resolución de Disputas, ¿no?, a los contratos anteriores, ¿no?, con directivas anteriores, con reglamentos anteriores, a este medio de resolución de conflictos, ¿no? Y en los casos en que no se hubiese pactado en el contrato de obra original, las partes pueden firmar una adenda y adoptar este medio de resolución de conflictos. Y eso es lo que actualmente está sucediendo. Hay partes, entidad y contratista, que pese a no tener incorporado este medio de resolución de conflictos, han visto conveniente, de mutuo acuerdo, pactar este medio de resolución de conflictos. En esa misma publicación se convoca que toda obra mayor a 20 millones de soles, la Junta de Resolución de Disputas es obligatoria. Para obras menores, iguales o inferiores a 20 millones de soles, las partes pueden pactar facultativamente este medio de resolución de conflictos. Pero, en todo caso, si la obra es mayor a 20 millones de soles, se impone obligatoriamente este medio de resolución de conflictos. Esto quiere decir que las partes en una obra cuyo monto es mayor a 20 millones de soles no pueden ir a conciliación, arbitraje, sino el medio de resolución de conflictos obligatorio es la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuál es el ámbito de este medio de resolución de conflictos en la ley peruana? El ámbito de aplicación es desde el inicio de la obra hasta la recepción de la misma. Ahí termina el ámbito de aplicación. Los dispute board no son competentes para ver liquidaciones de obra, ¿no? Y esto está en el artículo 243.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir. ¿Miren? O sea, una misión es prevenir. El trabajo de los adjudicadores es prevenir la controversia. Y, si esto fracasa, resolver eficientemente la controversia. Y siempre esto va a ser durante la ejecución de la obra, desde el inicio del plazo hasta la recepción total, ¿no? Ese es el marco general. El artículo 45.3 ya de la ley nos dice que las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas y sus decisiones son vinculantes para las partes. ¿Cuál es el hito calendario? La obligatoriedad. Toda obra mayor a 20 millones de soles están obligados a someter sus discrepancias a la Junta de Resolución de Disputas. No existe la posibilidad de ir a conciliación o al arbitraje. El medio de resolución de conflictos obligatorio, impuesto, es la Junta de Resolución de Disputas. Esto está desde la 19ª disposición complementaria final, ya desde el Decreto Supremo 344-2018, ¿no? Y su aplicación fue a partir del 1 de enero del año 2020 ya. Las juntas no son ad hoc, no, son administradas. Según el artículo 244, las juntas de resolución de disputas en ley peruana deben ser administradas por un centro que preste servicio de organización y administración de la Junta de Disputas. Y esto es lo que nos diferencia de los dispute board internacionales, que no es obligatoria la administración. En ley peruana sí, se tiene que llevar a cabo a través de un centro de administración de la Junta de Resolución de Disputas. No existe la posibilidad que eso no sea así. Tienen que ser administradas. ¿Cómo es la designación de los miembros? La designación de los miembros se pacta. Sin embargo, si no hubiese acuerdo, ¿no es cierto?, pueden pactarlo de acuerdo a los montos. Si es un solo miembro, debe ser ingeniero. Si son 3 miembros, solo el presidente o ingeniero, solo el presidente puede ser ingeniero o arquitecto. Los demás deben ser expertos en ejecución de la obra, ¿no? Actividades de la Junta de Resolución de Disputas.
Según el artículo 246, su tercera actividad, aparte de la preventiva y consultiva, es emitir decisiones vinculantes respecto a la controversia planteada por las partes, ¿no? También está la actuación de absolver consultas, su actuación consultiva. Pero la actuación de absolver consultas está como requisito previo que las partes previamente deben consultar previamente estas consultas al supervisor o al proyectista según corresponda, previamente. La JRD, y esto está en la directiva 12 del 2019, deben efectuar visitas periódicas a obra. En este caso de pandemia, estas visitas han sido virtuales y yo soy testigo de que muchas de estas visitas con estos medios tecnológicos de dron se han hecho hasta tan reales y hasta más descriptivas que las visitas reales. Y creo yo que en el futuro es posible que se pacten juntas de resolución de disputas enteramente virtuales, a mi entender. La decisión y su obligatoriedad. Debe quedar claro que la decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones. Las partes están obligadas a cumplir la decisión sin demora, el principio de inmediatez, ¿no? Aun cuando cualquiera de ellas haya manifestado su desacuerdo. El cumplimiento de la decisión de la JRD es una obligación esencial. Su incumplimiento otorga a la otra parte la potestad de resolver el contrato a la parte que no lo cumple, ¿no? Cualquiera de las partes que se encuentre en desacuerdo puede expresarlo dentro de los 7 días, ¿no? Esto le sirve para que cuando la obra se recepcione pueda, si desea, someter a arbitraje lo indicado por la JRD siempre que cumpla con los plazos establecidos. Directiva 12 del 2019. La Directiva 12 del 2019 nos impone un parámetro muy interesante, muy interesante. Lo que dice es que la JRD debe desarrollar sus actividades considerando las necesidades de la obra, ¿no? Fíjense, y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las diversas situaciones que pueden presentarse, debiendo adoptar normas y criterios que faciliten el funcionamiento interno de la JRD. Y esto es una obligación de la JRD. La JRD debe actuar de la forma más eficientemente posible, invitando a las partes a actuar en forma proactiva, a no llevar a cabo acciones que impongan cargas y sobrecostos que se puedan evitar. Las partes tienen información y cuando las partes entregan la información a los adjudicadores y en las visitas virtuales o reales expresan esta información, liberan valor oculto. Este valor oculto evita sobrecostos. Si las partes esconden esta información, crea sobrecostos a la obra, ¿no? Entonces las partes tienen que actuar proactivamente y actuar lo más eficientemente posible para evitar estas cargas y costos de ocultamiento de información, sino liberar su valor oculto entregando toda la información a las partes. Asimismo, dice esta directiva, que los adjudicadores deben usar todas sus habilidades profesionales y personales para prevenir controversias y esta parte es quizás una de las más importantes de la directiva, privilegiar el desarrollo del proyecto. Privilegiar el desarrollo del proyecto. Por eso se dice que este medio de resolución de conflictos fomenta la continuidad de la obra, porque privilegia el desarrollo del proyecto. Dentro de los medios de resolución de conflictos, como resumen, tenemos conciliación, arbitraje y junta de resolución de disputas. Si tenemos un contrato mayor a 20 millones de soles, el único medio de resolución de conflictos que puede proponerse las partes es la junta de resolución de disputas. Es obligatorio. No pueden ir a conciliación ni arbitraje. La junta de resolución de disputas tiene 3 características. La primera característica, la característica preventiva, y está expresado en el reglamento. La Junta de Resolución de Disputas, el objetivo es que las partes logren prevenir y resolver eficientemente sus controversias. Y ese es el mayor trabajo de los adjudicadores. Tener una mirada prospectiva junto con las partes, involucrarlas a actuar proactivamente, mitigar el riesgo. Las partes no pueden
procurar que el riesgo crezca a su favor para reclamar más, sino todo lo contrario. Las partes tienen que mitigar el riesgo para que éste no se produzca, ¿no? Entonces se tiene que prevenir el conflicto. Actuación consultiva, artículo 246.1. Los adjudicadores pueden absolver con las consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual y o técnico, solo que las cuales previamente deben ser consultadas al supervisor de la obra o al proyectista según corresponda. Es la actuación consultiva. Si estas dos actividades preventivas y consultivas hacen que la Junta de Resolución de Disputas actúe como un engranaje dentro del desarrollo de la obra, que es una actividad bien interesante para los adjudicadores y de bastante responsabilidad para las partes. Si estas dos etapas del trabajo de los adjudicadores y de las partes tiene éxito, no van a haber conflictos en el reglamento y se va a lograr la continuidad de la obra sin ningún problema. Mitigar el riesgo va a ser importante, ¿no? Tener una mirada prospectiva a futuro va a ser muy importante. Y que en las visitas virtuales o reales estén las personas decisorias para que puedan actuar proactivamente y evitar los problemas potenciales es también muy importante. Que los adjudicadores estén bien capacitados, sepan preguntar correctamente, sepan escuchar, es muy, muy importante. Finalmente, está la actividad decisoria de la JRD. Si toda esta actuación informal, ¿no?, como el reglamento de la ICC le llama actuación informal, en el caso de la ley peruana es la actividad preventiva y consultiva, fracasa, las partes tienen el derecho de presentar una controversia dentro del plazo de caducidad. Por ejemplo, una ampliación de plazo, si un contratista presenta una ampliación de plazo a una entidad, la entidad se lo rechaza, el contratista válidamente podría presentar una controversia ante la Junta de Resolución de Disputas. Los plazos son los siguientes. El centro tiene 3 días para notificar. Hoy en día que los plazos son virtuales, el centro notifica al día siguiente como máximo. La entidad tendría 15 días hábiles para contestar esta controversia, esta planteada por el contratista en este supuesto. Y luego que la entidad conteste, se programa una audiencia con no menos de 10 días hábiles. Es decir, se puede programar antes o tomar los 10 días. Entonces, hay 10 días hábiles para convocar una audiencia. Después de esa audiencia, la JRD está obligada a notificar su decisión en los 15 días hábiles siguientes. Si no lo hace, su decisión va a quedar ineficaz. Ya las partes podrán ir en arbitraje en este caso. Pero el plazo para que la JRD tome una decisión es, como ustedes están viendo, 43 días hábiles. Puede ser que en algunos casos no solo haya una audiencia, sino hay una segunda audiencia, como el caso es complejo, como la ampliación de plazo excepcional. En mi caso, por la magnitud, puede ser que los adjudicadores no hagan una sola audiencia, sino 2. Pero el promedio de plazo para tomar una decisión aproximadamente son 9 semanas, ¿no? Podría ser menos, inclusive. Como ustedes ven, en la práctica, en la teoría, 43 días hábiles, ¿no? Y luego de esto, el centro tiene 3 días hábiles para notificar su decisión. Ahora que todo es virtual, esto se hace al día siguiente. Entonces, todos estamos observando que la decisión que emite la JRD va a ser dentro del plazo de la obra. Existen impedimentos, claro, y existen competencias respecto a este medio de resolución de conflictos. Casuística y experiencia. Quería proponerles una, por ejemplo. Acá hay un contrato, es el primer contrato de Junta de Resolución de Disputas que se llevó a cabo, y donde existió un arbitraje. Se planteó inicialmente un arbitraje y en el caso de la instancia arbitral, el arbitraje se presentó el 20 de octubre de 2017 y el laudo se emitió 1 año y 6 meses después. Es una obra de bastante plazo, ¿no? Y la primera solicitud de ampliación de plazo, planteada en octubre de 2017, fue concluida por laudo el 27 de junio del 2019, 1 año y 6 meses después. Sin embargo, las partes, viendo la necesidad de que se tomen decisiones dentro de la vida de la obra, adoptaron una junta de resolución de disputas, pactaron este medio de resolución de conflictos. Y el resultado fue que durante ese tiempo que el laudo arbitral emitió una decisión, se
la JRD atendió, aparte de su actuación preventiva y consultiva, estamos viendo solo la parte decisoria, ¿no? Atendió la ampliación de plazo número 10 y el tiempo de resolución de la controversia fue 2 meses y 5 días y se emitió el 28 de marzo del 2019, ¿no? En la ampliación de plazo número 11 se solicitó el 21 de mayo del 2019 y ya el 31 de julio de 2019 la JRD se pronunció. El tiempo de resolución fue 2 meses y 10 días, aproximadamente 9 semanas, ¿no? Igualmente la ampliación de plazo número 12, ¿no? Se planteó el 21 de mayo del 2019 y ya el 31 de julio de 2019 se tuvo una decisión y el tiempo de resolución de la controversia 2 meses y 10 días. Igual sucedió con la ampliación de plazo respecto a una prestación adicional, no la prestación adicional que no es, obviamente, no se puede sujetar a un medio de resolución de conflictos, sino la ampliación de plazo que impactó en la ruta crítica. Sobre esto hubo una controversia, ¿no? Y se solicitó la controversia, ¿no?, a conocimiento de la JRD el 12 de abril de 2019 y ya el 19 de junio del 2019 se tuvo una decisión. En este caso demoró un poquito más, 2 meses y 7 días. Pero como ustedes verán, dentro del plazo del tribunal arbitral se demoró en emitir un laudo, acá se emitieron cuatro controversias. Entonces, es claro que comparando el arbitraje con la JRD solo en la actividad decisoria, la Junta de Resolución de Disputas es una justicia aproximada, una justicia gruesa que emite decisiones rápidas de 9 semanas y que van a estar dentro del tiempo de vida de la obra, a diferencia del arbitraje. Y que este medio de resolución de conflictos, adicionalmente, tiene otras 2 características que son las que ayudan a que este medio de resolución de conflictos funcione como parte del engranaje de la obra. La actuación preventiva y consultiva, que involucra una actuación y un compromiso de las partes para solucionar y actuar proactivamente en pro del beneficio de la obra. Por eso se dice que este medio de resolución de conflictos fomenta la continuidad de la obra. Bueno, finalmente, decirles que este medio de resolución de conflictos hoy en día se está aplicando mucho en los contratos del Estado, sobre todo en los que son mayores a 20 millones, los que los tienen que aplicar obligatoriamente y aquellos que están con el reglamento anterior que no los contemplaba o no fue pactado. Muchas entidades con contratistas los están pactando actualmente. Está siendo usado actualmente por entidad y contratista en ejecución de obra. Y considero que es un medio de resolución de conflictos muy importante, proactivo y contemporáneo, que fomenta la continuidad de la obra. Muchas gracias. Y este tema es parte del diplomado actualmente de obras que estamos viendo. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, profesor Reiner Solís Villanueva, por esta exposición tan interesante. A continuación pasamos a la ronda de preguntas. Pediríamos, por favor, que realicen sus consultas por escrito en el chat de preguntas para que el docente las pueda responder. Bien, tenemos una consulta, profesor. Nos dicen, ¿qué cambio hubo en las obras públicas este 2021? O las actualizaciones. En lo que respecta a la Junta de Resolución de Disputas, el cambio vino en el año 2020 con el Decreto Supremo 250-2020 que incorporó la Junta de Resolución de Disputas a contratos que no lo tenían pactado. Dio la facultad a que las entidades con el contratista puedan pactar ya con un contrato iniciado la Junta de Resolución de Disputas. No había la obligatoriedad de que inicien con JRD, sino que ya a un contrato iniciado puedan las 2 partes adoptar este medio de resolución de conflictos e iniciarlo. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Muy bien, tenemos otra consulta de Guillermo Mayo Zambrano. Buenas noches.
¿Cuál es su opinión respecto a la opinión número 133-2020 DTN referida a los costos y honorarios de la Junta de Resolución de Disputas? Muchas gracias por la pregunta. Yo considero que la parte preventiva y consultiva que forma parte del desarrollo de la obra, o sea, la JRD tiene tres actuaciones con esto: la actividad preventiva, consultiva y la actividad decisoria. La actividad preventiva y consultiva que forma parte del engranaje del desarrollo de la obra, esos costos deben estar en el proyecto, porque los adjudicadores trabajan durante todo el desarrollo de la obra junto con las partes, ¿no? Dentro del engranaje de la obra, para mirar proactivamente los problemas potenciales, identificarlos y tratarlos conjuntamente, y para que las partes lo puedan solucionar. Entonces, eso debe estar dentro dentro de la estructura del costo del proyecto, a mi entender. Entonces, no estoy de acuerdo con la opinión 133, pero entiendo que así ha sido emitida. Sin embargo, la etapa decisoria de la Junta, que se asemeja al arbitraje, esa parte debe ser asumida por las partes. Creo que debe diferenciarse las actuaciones de los adjudicadores. En un proceso arbitral es un medio de resolución de conflictos, las partes deciden y las partes asumen los costos de este medio de resolución de conflictos. Pero en la Junta de Resolución de Disputas, los adjudicadores no solo deciden, el mayor trabajo está en su presencia invisible, en la actuación preventiva y consultiva, que se constituye en un trabajo, en parte del engranaje de la obra. Entonces, ese costo debe ser parte del costo del proyecto. Ya en la etapa de decisión, el costo por decidir, ese costo puede ser asumido por las partes. En ese entendido, creo que los centros podrían migrar a otro tipo de pagos y cambiar la tarifa plana por una tarifa diferenciada en la cual los costos por la presencia invisible de la obra sean distintos a los costos por que los adjudicadores tomen una decisión en particular. Hoy en día es una tarifa plana, ¿no? Mensual. Gracias. Muy bien, profesor. Creo que quedó bastante claro el tema dentro de la exposición, pues el público no nos hace mayor cantidad de consultas. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes consultas. Estos y más temas serán vistos en nuestro programa de especialización. Estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia se hará con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Continuando con el webinar La Junta de Resolución de Disputas en Obras Públicas, quiero comentarles un poco acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y el programa de especialización en gestión de las contrataciones de obras públicas. Nuestro programa de especialización, luego de aprobar todos los módulos del programa, se le otorgará el certificado de especialista en gestión de las contrataciones en obras públicas a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad de clases es clases a distancia en tiempo real y la duración es de 128 horas lectivas. Nuestro plan de estudios, en el módulo 1 vemos aspectos generales del contrato de obras, módulo 2, procedimientos de selección del ejecutor de obra, módulo 3, gestión y ejecución del contrato de obra, módulo 4, supervisión y auditoría de obras públicas, módulo 5, mecanismos de solución y controversias en obras públicas. Nuestra plana docente, nuestro expositor del día de hoy, Reiner Solís Villanueva, el profesor Edward Cotrina Chávez también, quien ha elaborado en el BID, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Contraloría General de la República, con maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras de la Universidad del Pacífico. Siguiente, por favor. Tenemos también a Jorge Luis Herrera Guerra, ha elaborado en la OCE, máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. También contamos con Jackson Gallardo Aguilar, jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales OCE, experto en medios de solución de controversias, contratación pública y gestión pública. Máster en Derecho, Claudia Castro Aponte, abogada en el Tribunal de Contrataciones del Estado OCE, asesora y especialista en arbitraje y contratación pública en entidades del sector público y privado.
Óscar Ayauja Medrano, gerente regional de control de Cusco entre las contrataciones generales de la Contraloría General de la República, laboró como auditor y supervisor general de la Subgerencia de Control de Megaproyectos de la CGR Ingeniero Civil. Joel Faber Zapata, asesor consultor del Programa Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción, asesor especializado de entidades del Estado en la gestión de proyectos de inversión pública, abogado de profesión. ¿Por qué estudiar con nosotros? Nuestra experiencia en cifras, más de 135,000 alumnos egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estado como estudiantes, 20 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, nuestro MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestría. Esa es nuestra experiencia en cifras y el por qué podríamos estudiar con nosotros en nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones en obras públicas. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estimado profesor Reiner Solís Villanueva, lo invito a dar sus palabras de despedida para finalizar el evento. Profesor, su micro, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación a la Universidad Continental. Gracias a los participantes. Y invito a los participantes a llevar y tomar en cuenta a este completo programa de especialización en gestión de las contrataciones de las obras públicas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. De esta manera damos por concluido nuestro webinar, la Junta de Resolución de Disputas en Obras Públicas. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación y recomendamos que se cuiden mucho en estos tiempos. Muchas gracias. Hasta pronto.